Bueno, vamos a comenzar con un momento de silencio y una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde están ustedes, guardan un momentito de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, me pidieron una charla atendiendo a que ustedes son de alguna manera líderes o directores, sobre todo para poder discernir ante esta pandemia que les ha bajado un tanto el ánimo a muchos. No solamente en ministerio, lo han experimentado ustedes, esto lo he escuchado de otros ministerios que, que verdaderamente se enfriaron. Algunos no, ya no digamos que regresan al ministerio, sino ni siquiera a la misa dominical o actividades de la parroquia que se puedan hacer, ¿verdad? No todas se están pudiendo hacer. En este sentido, ¿cómo motivar? Y creo que ahí habría la tentación de caer en una actividad que no creo que sea mala en sí misma, pero sí era un tanto ingenua y que se tenía previa a la pandemia. ¿Qué es esto de motivar desde el lado meramente sensitivo? ¿Va? O sea, generalmente cuando tú ibas a un congreso, ¿por qué van? O sea, ya parecemos protestantes en ese sentido. Todos los congresos son, venga, aquí va a haber sanación, va a haber liberación, y y va a sentir la unción de Dios, y como se vendía un tanto un producto, ¿eh? Creo que estos tiempos sirven para replantear y corregir esa parte de la evangelización, de reducir la fe a una experiencia meramente sensible, a motivar, pero un tipo, se motiva antes con un tipo de, que ahora le llaman coachings, los coach, de superación y que tú puedes y que la resiliencia y que sabe cuánta cosa. Y estamos viendo que mucho esa motivación cuando ves que la pandemia no frena, cuando ves que se te están muriendo gente o que gente de la parroquia ya ha muerto a partir de esta pandemia, cuando ves que pues vacuna ya está, pero al mismo tiempo no se sabe si va a tener su efectividad como se espera, que ya salió otra cepa un poco más complicada. Entonces, parecería que ante cualquier noticia buena sale por ahí otro lado malo. Y desgraciadamente, muchos de los evangelizadores han optado por crear más pánico, eh, porque pues parece que es lo que vende, ¿eh? Increíblemente. Estamos en momentos complicados y parece que lo que vende más es que la gente nos está diciendo y se va a acabar el mundo y que va a venir que la gran tribulación y que va a todo eso. O sea, hay muchas cosas de estas que son ciertas, bíblicas, pero ¿por qué no hemos sido capaces de la evangelización tener un discernimiento de por dónde Dios quisiera llevarnos
a través de esta pandemia y de los cambios que están cambiando, cambios que están sucediendo en el mundo a nivel iglesia, a nivel político y todo esto. Entonces, ¿cómo motivar? Sería muy fácil decirles, pues anímenlos, dile la típica, ¿va? Échenle ganas, pero nadie sabe qué es echarle ganas, ¿va? O sea, pues échenle ganas, pero ¿qué es echarle ganas, va? No, yo creo que tendríamos que hacer un examen muy realista y en mi perspectiva, la lectura que le voy dando a todo esto es que Dios nos está pidiendo ir a las raíces, ir a lo esencial. Es por eso que inclusive yo sé que algunos lo han interpretado. Yo he dejado saber que yo no recomiendo andar ahorita agarrándose de revelaciones privadas. Hay revelaciones privadas que están inclusive aprobadas por la iglesia, pero ni siquiera en esto. ¿Por qué? Porque no son esenciales a la fe. ¿Tengo problema con las revelaciones privadas? No, yo creo muchas revelaciones privadas. Evidentemente más de las que la iglesia ha aceptado, pero no son esenciales a la fe. Y creo que estamos en tiempos en donde el Señor nos dice, vayan a lo esencial, vayan a la raíz, dejen de andar brincando de rama en rama o de tener consolaciones baratas, ¿verdad? Vayan a lo esencial, vayan a la raíz. Y esto evidentemente se puede interpretar desde muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, su movimiento tiene un carisma. Yo no sé si ustedes en este tiempo han intentado entrar nuevamente a una relectura de las constituciones, o no sé cómo le llamen en el movimiento de ustedes, porque ahí van a encontrar una llamita por el cual Dios ha querido fundar el ministerio de ustedes, ¿no? Esto es más o menos como lo que el Papa Francisco les decía a las congregaciones en el año de la vida consagrada. Les decía, para renovar su vida consagrada, para refrescarla, no hay nada, no se vayan con cuestiones de invenciones y ahora qué vamos a inventar y todo ese tipo de cosas. No, vayan a la raíz, al carisma de su fundador o de su fundadora, que en muchas ocasiones son congregaciones religiosas que tienen un fundador o una fundadora santo o santa. Entonces dice, vayan ahí, vayan y descubran, redescubran, más bien decir, el espíritu que Dios puso ahí en ese carisma, porque ahí van a encontrar bastante la manera de refrescarse, ¿verdad? Parece irónico o es más bien paradójico de que muchas veces las cosas se renuevan yendo a su raíz. Cuando pareciera que decir, ¿cómo se vamos a renovar una cosa? Pues es como inventando más, poniendo un pegoste por aquí, un pegoste por acá, o inventamos o le agregamos, y la cosa más bien es simplificarse. Es empezar, como decía Miguel Ángel, este escultor, gran escultor del Renacimiento, que él decía, cuando veías la perfección, por ejemplo, la piedad o la pieta, esa imagen de la Virgen cargando a Jesús ya muerto, o sea, tú ves y le ves las venas a Jesús así, con el mármol, tú dices, o sea, es un genio este hombre que hizo eso en mármol, ¿verdad? O el David que hizo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Le decía, ¿y usted cómo le hace? Y dice, mira, tengo el bloque de mármol, yo simplemente quito lo que sobra. O sea, él no le agrega, él va empezando a limpiar, va quitando lo que sobra, ¿eh? Y creo que en estos tiempos estamos llamados a eso. Al menos un poco la interpretación que estoy dando. Hace poco en mis redes sociales yo les mencionaba, hice una publicación de una experiencia que me pasó años atrás, hablando con una monja de clausura, que me decía, hermano, mire, le voy a confiar algo porque creo que usted es el que me va a entender. Dice, anoche soñé que el Señor nos decía
o se simplifican a la buena o se simplifican a la mala. Y me ha dejado turbada porque que nos está diciendo algo como congregación, como orden religiosa, como monjas de clausura, que nos debemos simplificar. Fíjense ellas que ya viven pobreza y castidad y obediencia, ¿verdad? Pero ellas empezó a decir, y me doy cuenta de que tenemos el voto de pobreza, pero al mismo tiempo este acontecimiento pasó cuando hubo la crisis inmobiliaria, que mucha gente empezó a perder su casa y todo eso, porque ya no la podía pagar. Y me dice esta monja, y hermano, cuando soñé esto, lo primero que reviso, a ver, nosotras como monjas tenemos voto de pobreza, pero las peticiones de oración que nos manda la gente, uno tiene que aceptar que ustedes los laicos a veces son más pobres que nosotros, porque nosotros tenemos aquí un monasterio improvisado, porque apenas están construyendo, siguen todavía construyendo el monasterio final que van a tener, pero pero bueno, no nos falta casa, vestido y sustento. Y ustedes como laicos, muchos de ustedes, hoy mismo, están viéndoselas bien duras en casa, vestido y sustento. Entonces me decía, ¿cree que por ahí va la cosa? ¿O cree que es un mensaje más general que Dios me ha dado para que se los diga al mundo entero? De que o nos simplificamos a la buena o nos vamos a simplificar a la mala. Yo lo que le dije es, me parece que son las dos, hermana. Que les está diciendo a ustedes como comunidad, o se simplifican a la buena, o vendrá un momento donde se simplifican a la mala. Pero me parece completamente que también el mensaje es para la iglesia y el mundo entero. Entonces, parece que a la buena no nos simplificamos. Entonces, pareciera que ahora es a la mala, que o aprendemos a simplificarnos, y simplificarnos es que a vivir simples, y en todos los sentidos. En el sentido material, no es el que voy a andar más en el espiritual, pero para que no lo deje sin tocar. Por ejemplo, esto yo lo vengo diciendo desde mucho tiempo antes de la pandemia, pero es porque es doctrina de la iglesia. La iglesia nos enseña, la iglesia católica nos enseña a vivir sencillos, simples, con equipaje ligero. Hay un término que me encanta de los brasileños. Ellos dicen en portugués de malas prontas. De malas prontas. ¿Qué significa de malas prontas? Con las maletas listas. O sea, rápido. Muchos de ustedes son migrantes y muy probablemente pasaron por la frontera, el desierto o lo que sea, y se los aseguro que no venían con las mochilotas, ¿eh? Las que tuvieron que pasar de manera indocumentada, se los aseguro que no venían con las mochilotas y con todos los enseres, o como hay una película de Cantinflas, la de Un día con el diablo, que está en la guerra, y hasta la basinica la trae de casco, ¿eh? Y o sea, trae todo, tenedores y toda la cosa, porque eso estorba, ¿eh? De hecho, te das cuenta, por ejemplo, gente que quiere pasar en la frontera, te das cuenta, ¿por qué? Porque no se instala, por ejemplo, en Tijuana. No dice, yo quiero pasar para el otro lado, pero ¿sabes qué? Déjame compro una casita por aquí, déjame pongo un negocio por aquí, déjame me comprar más ropa, más zapatos, etc. Y tú dices, pero si estás de paso, si tu objetivo ni siquiera es quedarte ahí. Entonces, siempre lo que yo sugería, la iglesia nos dice que vivamos con lo necesario. ¿Podemos tener más de lo necesario? Sí, pero eso ya no es nuestro. Somos administradores de eso. Dios nos va a pedir cuentas sobre eso. ¿Qué es lo necesario? Depende de la vocación de cada quien. Como les digo, si yo soy diseñador gráfico, para mí no es un lujo tener una muy buena computadora. ¿Por qué? Porque es mi herramienta de trabajo. Y si puedo tener una buena computadora, no es por lujo, es para poder darle mayor gloria a Dios
con la mayor excelencia que pueda, ¿eh? Pero si alguien compra una supercomputadora nada más para entrar a Facebook o Netflix, o sea, tú dices, creo que se te está pasando la rayita, ¿eh? O la que siempre cuento, que cuando se vivía en la Florida, una que estaba trabajando con, eran como tipo, no centros, eran como mini ciudades de migrantes, en donde solamente podían vivir campesinos, o gente que trabaja en el campo, porque la renta era muy, muy barata. Había un convenio entre los dueños de esas casas, algunas veces eran trailitas, y, y el gobierno. Entonces había un subsidio y para que eh, fuera más barato, pero se tenía que comprobar que era trabajador del campo, ¿eh? Y una vez llegó una parroquia de billete a querer donar a alguno de estos, nosotros les llamamos los campos, ¿eh? Eran 4 campos de migrantes. Y, y una señora una vez dice, va viendo las trocotas, ¿no? Y me dice, oye, pero ellos no son pobres, mira, ni yo tengo ese camionetón. Y yo le dije, ¿y en qué crees que va a cargar las palmeras? ¿En un Mini Cooper? Es decir, para usted, señora, que solamente está en su casa y que su marido la mantiene desde una oficina, etcétera, o chance si usted trabaja misma, pero dentro de una oficinita, pues tener un camionetón es así como que usted tiene con un Mini Cooper y listo, ¿eh? Con algo sencillo. Pero para él no es un lujo, para él es su herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajaba en nurseries con plantas y todo eso. ¿Dónde cree que las va a cargar? Entonces, el Señor nos está pidiendo simplificarnos y en el sentido material hay que vivir con lo necesario. ¿Y qué depende de qué es lo necesario para cada uno? Depende del llamado y la vocación que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, ahí yo les doy nada más una clave, que eso también lo decía desde antes de la pandemia. ¿Qué tal si haces un inventario de todas tus pertenencias? Ponle precio de usado, pero todo, tus zapatos, tu ropa, y saca un total de todo lo que tienes. Pero todo es todo, ¿eh? Lo que es tuyo. La primera cosa, cuando saques el resultado, generalmente, y más en estos tiempos, nos decimos pobres, le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, estoy pasando por problemas económicos, y el Señor nos podría estar diciendo, ¿eh? La ayuda ya te lo di, que lo gastaste en cosas que no necesitabas, pues es tu bronca, ¿eh? Pero yo abundancia te di, yo sí te di para que puedas vivir con lo necesario. Otra cosa es que tú lo hayas gastado en cosas no necesarias. Entonces, la primera cosa, tú te vas a preguntar, ¿soy pobre? Cuando veas con precio de usado lo que tienes acumulado en tus pertenencias, se nos va a caer la cara si nos llegamos a decir pobres. Pero segunda cosa, no va a aplicar para todo, repito, no aplica para todo, hay excepciones, pero creo que para una gran parte sí le va a aplicar lo que voy a decir. Lo que no uses en 6 meses o un año, eso es, voy a usar un término que usaban los padres de la iglesia en los primeros siglos, se lo estás robando al necesitado. ¿Cómo si yo lo compré con mi dinero y todo eso? Pues mira, déjate de, muchos se escandalizaron con la última cíclica del Papa Francisco y dice, pero parece él es comunista y todo eso porque está en contra de la, de la propiedad privada. No, no está en contra. Simplemente está repitiendo lo que la iglesia siempre por 2000 años ha creído. ¿Qué dice la iglesia? ¿La iglesia cree en la propiedad privada? Sí, pero dice que no es absoluta. ¿Qué es el problema? Hay gente que porque compró su comida con su dinero, con su trabajo y todo eso, se cree con el derecho a tirarla a la basura.
Es mía, yo la compré. Nadie me la regaló, es con mi dinero. Pero la propiedad privada no es absoluta. Y como decían los padres de la iglesia, cuando tiras comida se la robas al hambriento. Entonces, cuando decían también los padres de la iglesia, cuando un pobre, un homeless, ¿eh? Un desamparado, tiene mucho frío y se mete a una tienda y roba una manta, a ese le decimos ladrón. Por mucho que tuviera frío, compadre, tú robaste, eres un ladrón. Y dicen los padres de la iglesia, pues también le tendríamos que decir ladrón al que teniendo dos mantas necesitando solamente una, la otra se le va pudriendo. ¿Cómo? Pero si yo las compré las dos mantas con mi dinero, sí, pero nada más necesitas una. Y por 6 meses, un año, o échale más, allá se está pudriendo aquella manta. Mientras tu hermano está pasando el frío. De eso se te contará. O sea, el Señor no quiere que nos simplifiquemos, por ejemplo, en esta primera parte, a nivel de nuestras posesiones, porque nos quiera tener cortitos, sino porque nos ha hecho guardianes de los unos a los otros. Por eso la doctrina social de la iglesia, uno de los principios es la solidaridad. También los padres de la iglesia decían, no se trata de que tú le atiendas todas las necesidades al pobre. Tú darás un vaso de leche, el otro una manta, el otro unos zapatos, y así, con el bien de todos, se va resolviendo la necesidad de muchos. Así vivían los cristianos. Véanse Hechos en el capítulo 2, si no mal recuerdo. Todos vendían sus cosas y se las daban lo ganado a los apóstoles, que distribuían según las necesidades. Y dice que esas comunidades, entre ellos no había necesitados. Porque, por ejemplo, si a mí me llega, Cristian, te vamos a dar, no sé, un set de pintura de primera calidad y yo lo guardo porque pues yo no pinto al óleo ni nada por el estilo, yo estoy haciendo una injusticia. Porque muchas veces las donaciones que nos llegan, y estas se las aviento bastante, sé que se enojan muchos evangelizadores, yo les digo, lo que tú recibes de donación, Dios te lo va a pedir muchas veces en cuenta cuando estés en el juicio final, porque no te lo dio para que tú lo retengas, sino para que lo distribuyas, por ejemplo, a otro evangelizador más necesitado, a una misión, por ejemplo, que no tiene ni para comer. O sea, no todo lo que nos llega por nuestro dinero o por regalo, el Señor está pensando en que te lo quedes, sino simplemente que tú seas el vehículo por el cual vaya a pasar. Entonces, imagínate, me regalan una cosa de un set de pintura al óleo y todo eso, pues yo nunca he pintado al óleo, ¿eh? Pero pues es bastante caro y lo voy a guardar a ver cómo lo revendo o a ver si un día aprendo, etcétera. Y mientras se putre ahí, ¿cuándo puede haber un estudiante pobre que lo necesita? Entonces, la simplificación, el vivir sencillo, es más, ahorita me acuerdo una frase que decía una campaña de Cáritas o de Caridades Católicas en España, que era un juego de palabras, ¿eh? Decía, vive simplemente para que simplemente los demás puedan vivir. Vive simplemente, es decir, de forma sencilla, para que los otros simplemente puedan vivir. Porque cuando tú retienes muchas cosas, lo más probable es de que a otro le estén faltando. Cuando tú acumulas de más, lo más probable es que alguien no tenga ni siquiera lo necesario. A lo menos por probabilidad. Si hay 5 huevos y hay 5 personas y tú tienes 4, o sea, al menos 4 personas, lo más seguro es que se van a morir de hambre. Entonces, y fíjense, otra cosa es también, entonces que si somos 5 personas y 5 huevos, un huevo para cada uno para ser justos, no, eso es comunismo, eso es socialismo. Acá la cosa es que tú eres
albañil, necesitas mínimo huevo y medio, necesitas más energía. En cambio, el número 2, pues muy apenas se mueve en su oficina, él con medio huevo, un tercio de huevo tiene, ¿va? O sea, tampoco ni siquiera decir, no, todos vamos a tener igualito, ¿no? Nuevamente Hechos de los Apóstoles. Y los discípulos distribuían según las necesidades. Entonces, la primera cuestión es la simplicidad, no es por fregarnos Dios, ¿eh? No es por la iglesia, no entiende esto de vivir sencillos por querernos fregar, no es porque tenga problema con ganar mucho dinero. De hecho, gánalo. Si tú tienes un restaurante y tienes para poner 2 restaurantes más, ponlos, pero es para llenar tus arcas y tus cuentas de banco, no, es para dar salarios justos, para dar trabajo, etcétera. Pero díganme un católico que está bien agarrado a las cosas de aquí. No, ese evangelio puro, aunque incomode, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir ni a Dios y al dinero, porque con uno va a quedar mal. Entonces, esta parte con la simplicidad de este material es una cuestión de solidaridad. Pero también, y aquí brinco a la simplicidad humana, psicológica, emocional. Fíjate, bueno, yo ahorita acabo de salir de misa. Aquí enfrente hay un Walmart. Imagínense que ahorita termino y me voy al Walmart. Inconscientemente yo me llevo una preocupación, que es dejar mi carro aquí. Porque pues no sé qué tan seguro sea este barrio y chance alguien me roba el carro. Sí, una preocupación psicológica. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 5 carros? ¿Cuántas preocupaciones tengo? 5. ¿A qué me estoy refiriendo? También, entre más acumules, más paz psicológica vas a ir perdiendo. Porque yo no me puedo preocupar de que me roben la moto cuando ni tengo moto. En esta parte también el Señor nos está pidiendo que nos simplifiquemos materialmente para que esto tenga efecto emocionalmente. Pobre de aquel que esté preocupado que por si esto, por si el otro, por si el otro. Simplifícate y vas a ver cómo hasta tus primeras preocupaciones las vas a simplificar a las básicas, a las más esenciales. Vivir sencillo te ayuda en esta parte a tener también libertad emocional, ¿no? O a lo menos preocupaciones o no caer en preocupaciones absurdas, ¿no? Con el respeto que me merece, me acuerdo una amistad hace tiempo, no es crítica, esta persona ha nacido en una cuna pues pudiente de dinero. Esto fue hace varios años y esta amistad una vez me decía, reza por mi familia, estamos teniendo una crisis económica y ya hemos tenido que vender un yate. Le digo, o sea, yo no sé si voy a comer hoy, ¿verdad? Pero ellos están preocupados porque van a tener que vender un yate. U otra amiga, me acuerdo una vez, que una vez me decía, esto también años más, ella me decía, cuando yo me case, yo quiero que a lo menos el hombre con el que voy a casar tenga estabilidad económica, porque yo no quiero, por ejemplo, qué difícil es el matrimonio. Imagínate que si se descompone el refrigerador, no tener dinero para arreglarlo. Yo nada más íbamos caminando, me acuerdo, yo nada más la escuchaba y yo le entendía, como a mi amiga del yate, porque han vivido en cuna de oro, vamos a decirlo así. Pero a la del refrigerador yo casi me daban ganas de decirle, mija, 3/4 de la población mundial no tiene ni qué meter refrigerador. ¿Qué se van a preocupar por si el refrigerador se les descompone?
vivir sencillos nos hace, nos predispone tener solidaridad con los otros. Nos va rebajando las preocupaciones superficiales, día gratis, y nos centra en lo más importante, en lo esencial, ¿verdad? Y en lo espiritual, les quiero citar, bueno, también déjenme decir una cosa más, a nivel de psicológico emocional. Ha habido en esta pandemia y sobre todo cuando las cuarentenas, un índice alto de suicidios, un índice alto de violencia intrafamiliar, que el hombre le pega a la mujer o la mujer le pega al hombre, también pasa, o que se le pasa la violencia también entre los papás a los hijos o los hijos a los padres. Y si revisamos, es, es una tontería por la que empezó el pleito. Es que hasta en eso la simplicidad ayuda. Cuando tú dices, ¿qué me voy a andar peleando? Sé que yo tengo la razón, pero ¿qué me voy a andar perdiendo el tiempo ahorita? ¿Para cómo estamos? Aventarme un pleitazo por esta nimiedad de que si son mejores los frijoles que el arroz, y aquel dice que el arroz, sí, pues el arroz, ándale, compadre, ya. Porque Satanás ha sabido prender fuego ahorita en los hogares por discusiones que son unas estupideces. Yo no me acuerdo dónde lo escuché. Y yo no sé si me acuerdo, si lo estoy contando tal cual es, pero bueno, espero que se entienda la enseñanza. Creo que una vez estaban unos recién casados, más o menos, y ya saben que los hombres, con nuestro machismo, sobre todo latinoamericano, nosotros cuando manejamos no nos perdemos, rodeamos, que es diferente, ¿va? Porque el hombre no se pierde, el hombre sabe del que sabe manejar. Y la esposa le decía, gordo, es por acá. No, o sea, ¿tú qué me vas a andar diciendo? Es por acá, que todo eso. Ya se estaba poniendo un poquito candente la cosa, imagínense, con un calorón y todo eso, y ya estaban poniendo nerviosos. Y entonces ella dice, creo que sí, tiene la razón, creo que es por donde tú dices. Y él ya, pues se va todo bien contentote. Y nada, que no, se equivocó. Y entonces era por donde ella decía. Y él le dice a ella, oye, si tú estabas convencida de que era por allá, ¿por qué me dices por mi lado? Y dice ella, ¿tú crees que voy a exponer mi matrimonio por tener la razón? O sea, ya estamos viendo que tú y yo nos estábamos poniendo medios bravos y todo eso. Listo. Al fin y al cabo, te tardaste un poquito en saber que estabas equivocado, pero cuidé el momento, ¿eh? Fui prudente, es decir, yo estaba convencidísima que era por allá, pero íbamos a terminar en pleito. Y aunque después te dieras cuenta que yo estaba bien, finalmente, ya empleitados, tú no lo ibas a reconocer. O chance hasta te enojabas más por saber que te equivocaste. En cambio, mijo, pues bueno, si tú crees por ahí, dale para allá, listo, ¿no? Ya tú solito te dices cuenta que no, pero nos ahorramos un pleitote, ¿va? Es que hasta en cuestiones emocionales, hoy por hoy, la simplicidad es un requisito. O sea, ¿por qué debes de ganar en todo? Muchas veces, mira, callado, que el otro siga diciendo que las pelotas, ahora así como Kiko, ¿eh? Que las pelotas son cuadradas, pues son cuadradas, listo. ¿Eh?
Ahora, hay otras cosas esenciales, básicas, importantes, la fe, cuestiones de salud, cuestiones importantes, pues ahí sí hay que ser prudente, caritativos, y ahí se puede un poquito debatir más y todo ese tipo. Si se van a aventar un pleitazo, que sea por cosas esenciales, importantes, no por estupideces, ¿eh? Simplicidad material, simplicidad emocional y la simplicidad espiritual. Voy a tocar un pequeño escrito que hizo Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa del Lisieux, Santa Teresita, que la conocen, que de hecho la imagen que usa es como muy simplona para muchos, ¿verdad? Muy simplona. Inclusive les puede parecer para algunos, yo he escuchado críticas a Santa Teresita como que cursi, pues podrá ser cursi nada más por encimita, pero cuando te ves en profundidad se necesita ser muy valiente y tener los pantalones o las faldas bien amarradas para vivir lo que ella está diciendo. Pero como ella siempre manejó mucho de las flores y las rosas y que todo ese tipo de cuestiones, algunos que se quedan nada más con eso y creen que es cursi. Primero voy a dar lectura a este texto de Santa Teresita. Dice, Jesús, no tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores. Es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor. Quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor. Así arrojaré flores delante de tu trono. No encontraré ni una sola en mi camino que no deshoje para ti. Y además, al arrojar mis flores, cantaré. ¿Puede alguien llorar mientras realiza una acción tan alegre? Cantaré aun cuando tenga que coger las flores entre las espinas. Y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas y punzantes sean las espinas. ¿Y de qué te servirán, Jesús, mis flores y mis cantos? Sí, lo sé muy bien. Esa lluvia perfumada, esos pétalos frágiles y sin valor alguno, esos cánticos de amor del más pequeño de los corazones te fascinará. Sí, esas naderías te gustarán y harán sonreír a la iglesia triunfante que recogerá mis flores deshojadas por amor y las pasará por tus divinas manos, Jesús. Y luego, esa iglesia del cielo, queriendo jugar con su hijito, arrojará también ellas esas flores, que habrán adquirido a tu toque divino un valor infinito. Arrojará esas flores sobre la iglesia sufriente para apagar sus llamas, y las arrojará también sobre la iglesia militante para hacer alcanzar la victoria. Jesús mío, te amo, amo a la iglesia, mi madre. Recuerdo que el más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Voy a repetir esta última parte. El más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. A nivel de la fe, a nivel espiritual, a mí realmente me preocupa cómo muchos han caído en un tipo, bueno, en los extremos, ¿va? Hay unos que verdaderamente están usando estos tiempos para deformar la fe católica, pero honestamente me preocupan más los supuestos defensores de la doctrina, de la ortodoxia, porque ves todo menos amor, ¿no? Ellos dicen que es con amor, pero es que se han plantado en como que la iglesia se va a solucionar gracias a sus esfuerzos y su defensa de la fe. Y yo no dudo
que alguno tenga ese llamado. Pero en realidad, las victorias, cuando uno ve la historia de la iglesia, las victorias a nivel espiritual, cuando está siendo atacada la iglesia, cuando está atacada la fe, todo eso, Dios ha vencido a través de los pequeños. En el Antiguo Testamento diríamos de los anahuín, de los pobres de Dios, de los pobrecitos de Dios. Porque es un Dios, vamos, estamos todavía en tiempo de Navidad, ¿eh? O sea, el Todopoderoso vino a redimir a la humanidad y no vino con bombo y trompeta y con fuerzas y con militancias o militares y todo eso, sino con un niño que, discúlpeme, quizás suene un poco burdo, pero un niño que se hace del baño en los pañales. O sea, ante el gravísimo problema, la gravísima crisis humana que provocó el pecado, Dios no quiso salir con poder y grandeza y no, sino con toda la pequeñez que por eso los religiosos de su tiempo, fariseos, saduceos, escribas, no lo pudieron reconocer, porque se esperaban que la redención, e inclusive estaban también los celotas, que eran los que creían que Dios iba a salvar y redimir, liberándolos primero militarmente de los romanos, ¿verdad? Entonces ese es el Salvador, tiene que venir como un guerrero. Y nada, que Jesús viene pequeñito, pobre. Después, en su predicación dice, fíjense que es la única vez que Jesús dice que le aprendan algo en específico. Da mucha enseñanza, pero la da así como en general. Pero poniéndose de ejemplo, decir, ¿saben qué? Lo que les voy a pedir, imítenme a mí, imítenme a mí. No hay otra cosa más que cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Honestamente, yo no estoy viendo eso a nivel espiritual. Y el problema es que como doctrinalmente sí estoy defendiendo la fe y que la liturgia y que sé cuántas cosas y que son cosas que se tienen que defender, pero los rasgos de humildad, de pequeñez, pareciera como que creemos que ante esta crisis, ante cómo los gobiernos van asfixiando más a la iglesia y poniéndole restricciones y todo esto, se va a resolver ladrando. Digo, ha habido momentos en donde Dios sí, por ejemplo, cuando los musulmanes eran el gran imperio y que querían pues comerse la última parte de la cristiandad, que se juntaron los reinos de España, allá la parte de Venecia, bueno, que los unió el Papa San Pío V, y esa batalla, que es la batalla naval más grande que ha habido, la de Lepanto se llama, y eran unos poquitos cristianos delante de todos los musulmanes, y terminaron venciendo, ¿eh? Si no hubieran ganado los cristianos en ese momento, ustedes y yo seríamos musulmanes, porque se hubieran comido el resto de Europa y por lo tanto después América, ¿eh? Y el Señor ahí vio la manera que el momento histórico se tenía que defender hasta con las propias armas, ¿verdad? Con esa batalla de Lepanto. Pero hoy, me puedo equivocar, hoy creo que nos está pidiendo que más bien imitemos a las primeras comunidades cristianas, que ante el imperio grandísimo, un imperio romano, que sí los mandaba al circo a ser devorados por los leones y todo, y que en las actas venían de que iban así con sus bebecitos y sus niñitos y todo eso, pero que entraban al circo romano hasta cantando y alabando al Señor. Es la parte que dice aquí Santa Teresita,
Y además, al arrojar mis flores, cantaré. ¿Puede alguien llorar mientras realiza una acción tan alegre? Cantaré aun cuando tenga que coger las flores entre las espinas, y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas y punzantes sean las espinas. Yo veo ahora cada vez católicos más chillones. El gobierno nos clausura esto y nos están atacando y todo. O sea, no veo humildad, sencillez, pequeñez. Tampoco veo la alegría de decir, es que mi confianza no está puesta en que se nos abran las puertas a los católicos en todas las áreas y en todos los países. No. Vivimos un tiempo que verdaderamente se marca por ser bastante anticristiano. Y que creamos que la única manera es ponernos así valentones y repito, puedo equivocarme, pero mi interpretación, leyendo los signos de los tiempos, el Señor nos pide que nos simplifiquemos también espiritualmente. Y a mí me refuerza mucho una, vamos a decirle profecía que hizo Benedicto XVI cuando era sacerdote, ni siquiera era obispo en ese tiempo. Estoy hablando de los 60, 70. Él, palabras más, palabras menos, él dice que la iglesia del futuro iba a ser una iglesia más sencilla, que no iba a tener las ayudas que antes ha tenido la iglesia a nivel de gobiernos, porque antes lo respaldaban ciertos reinos, el reino de España o el de Italia, y todo eso, respaldaban a la iglesia. Ahorita yo les digo, díganme un solo país, un solo gobierno que meta las manos por la iglesia. Esa profecía de alguna manera ya se cumplió. Entonces, dice Benedicto XVI, palabras más, palabras menos en esos años. La iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, más sencilla. Dice, como no tendrá ayuda de los gobiernos, perderá muchos de los edificios que habitaba. Esto lo hará una iglesia pobre. Dice, pobre pero alegre, renovada. Entonces, y dice, cuando el mundo que se ha apartado de Dios toque suelo, o sea, se termine estrellando, verá a ese pequeño resto fiel. Hoy imagínense, muchos se dicen el resto fiel, el remanente, ¿verdad? Pero el remanente nunca ha sido soberbio. El remanente nunca ha sido bravucón. El remanente siempre ha sido como desde el Antiguo Testamento, que era el remanente, el pequeño resto fiel, era humilde, era sencillo, santificaba no dentro de las cosas milagrosas y todo eso, dentro de lo ordinario. Repito aquí lo de Santa Teresita. No tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio. A veces a mí me dicen que no estoy criticando, el que quiera hacerlo lo quiere hacer, pero para mí no va por ahí la cosa. Hay un padre que está promoviendo un ayuno de 40 días. ¿Ya? Yo digo, muy probable, y una vez una señora, no sé si era, sí, era con una señora, me decía, y yo estoy haciendo ese ayuno, pero rompo el ayuno porque a veces tengo que probar porque mi esposo no le gusta la comida muy salada y todo eso, pero yo estoy rompiendo el ayuno ahí. Yo le decía, señora, o sea, imagínese a Dios, no, sorry, le dices la probadita, a mí no me importa si querías consentir a tu esposo, ¿eh? Probaste eso, rompiste el ayuno, ya no te vale. Empieza otra vez los 40 días de ayuno. Pues, ¿qué imagen de Dios tenemos? Al contrario, Dios dirá, inclusive si tu esposo le gustaría que comas con él, y rompes el ayuno por eso, pero esa comida te une más a tu esposo, pregunto, ¿qué le da más gloria a Dios? ¿Un ayuno o ver un sacramento como el del matrimonio cada vez más fuerte y más unido? Pero no estamos creyendo que esto a nivel de fe se va a resolver
con milagros y por eso revelaciones privadas, y hay unos que están pensando en hacerse su búnker y ya llevan sus latitas de atún, porque se sienten los privilegiados de que el Señor nos está llevando ya, y allá para afuera los pecadores, nosotros los elegidos, ahí sí nos vamos a meter en nuestro búnker, ¿va? En nuestra burbujita. No estamos entendiendo nada. No tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ni un pequeño sacrificio. Pequeño sacrificio. Pequeño sacrificio es que ya tu esposo, poniendo otra vez lo de la comida, fue malagradecido con el tiempo que le dices a prepararle los frijoles esos, y que sea malagradecido y te dan ganas de aventárselos en la cara. Pequeño sacrificio. Listo. Señor, lo hice por amor a él, pero sobre todo por amor a ti. Punto. Ni una sola mirada. O sea, Santa Teresita no está diciendo, hazme un milagrote, ¿va? No. Hasta en un mirar, ¿cómo miras a la gente? Una sola mirada. Dice, no, ¿cómo demuestro darte mis flores, Señor? ¿Cómo deshojo mis flores? Esos pétalos que son para Santa Teresita son los pequeños sacrificios. Dice, no tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ni un pequeño sacrificio, ni una sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor. Quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor. Así arrojaré flores delante de tu trono. No encontraré ni una sola en mi camino que no se deshoje para ti. Y además, al arrojar mis flores, cantaré. ¿Pueden alguien llorar mientras realiza una acción tan alegre? Cantaré aun cuando tenga que coger las flores entre las espinas, y tanto más melodioso será mi canto cuanto más largas y punzantes sean las espinas. Y dice la última parte. Bueno, antes de decir esta última parte, voy a tomar un dulcecito. Esta la he contado varias veces, pero por si alguien no me ha escuchado esto. Yo tengo un amigo sacerdote que fundó una comunidad, laicos y consagrados, y la cofundadora es mamá de, no me acuerdo si son 6, 7 hijos. Ya ahorita están grandes, ¿verdad? Pero como dice, cuando estaban chiquitos, ella era líder del homeschooling católico en el estado donde ella vive. Entonces, ella pues trabajaba mucho durante el día esto del homeschooling, luego también sus hijos, y luego ya llegaba su esposo del trabajo y ya se los dejaba ya dormiditos, tranquilitos, ahí te los dejo, y ella era su único tiempo, porque por su prioridad lo que Dios le está pidiendo es atiéndeme a mis hijos, que son tus hijos, ¿verdad? Entonces, ya en la noche, cuando llegaba su esposo, ella ya se iba a una capilla de adoración perpetua, o sea que estaba abierta 24 horas, y a tener su momento de adoración eucarística. Y dice que una vez, en oración, el Señor le dice, hija, ¿me podrías decir cuál es el momento en que más me amaste el día de hoy? Y ella se pone a pensar, a ver, ¿qué hice en el día? Ah, sí, mira, en el homeschooling estamos haciendo un proyecto que te va a dar mucha gloria a ti. No, no va por ahí. No, no. Okay. Ah, ¿sabes qué? Pues evidentemente en el momento, no sé, de la comida, que oramos todos en familia. No, no va por ahí. Y dice, no, pues no sé, Señor. Le dice el Señor, el momento en que me sentí más amado por ti fue, ella acostumbraba en la noche hacerles una leche con chocolate a sus hijos, se las daba y después los acostaba. Y el Señor le dijo,
el momento en que me sentí más amado es cuando les preparaste la leche con chocolate. ¿Por qué? Porque se había atrasado tu esposo y tú ya querías estar conmigo en la capilla. Pero eso no te hizo desesperar y hacer las cosas ya de ahí se va. Ya tómense la niños, ya rápido, rápido, que su papá ya se tardó de por sí, etcétera. Y ya tengo que ir a la parroquia, ya tengo que estar en mi adoración eucarística y toda la cosa, ¿no? Con esa ternura preparaste cada una de esa leche con chocolate. Te entregaste, te diste a ti misma en esa leche con chocolate. Después, con la ternura necesaria y la paciencia necesaria, acostaste a cada uno de tus hijos. Después no le reclamas a tu esposo de que llegó tarde, no, 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 ahí te los encargo, ya están dormiditos, ahí está listo, y te viniste para conmigo. O sea, creo que por ahí va la cosa, hermanos, a niveles de simplificarse a nivel espiritual. Dejémonos de estas cuestiones fastuosas, porque realmente a veces cuando uno ve a estos católicos que andan más en revelaciones privadas y que si mensajes de la Virgen y que sabe cuánta cosa, a veces uno cree, oye, como que en el fondo te quieres sentir especial tú, compadre. Como que vivir la fe dentro de lo normal y de lo ordinario, como es muy, muy poca cosa para ti. Pero adivina qué, es ahí, en la simplicidad y en la pequeñez, que Dios quiere que le respondas en estos tiempos de crisis. A veces digo de manera irónica, ¿eh? Por ejemplo, laicos que son youtubers y todo eso, católicos, sobre todo estos que están friegue y criticando siempre al Papa y a los obispos y todo esto, yo digo, tú quieres arreglar la iglesia, compadre, arregla primero tu matrimonio. Primero dale tiempo a tu esposa. Veo cuántos videos sacas y veo qué haces aquí y qué ella. Yo por sacar cuentas, yo digo, ¿y cuándo le das tiempo a tu esposa? Entonces, pero bueno, con esto cierro la última parte. Dice, ¿y de qué te servirá, Jesús, mis flores y mis cantos? Sí, lo sé muy bien. Esa lluvia perfumada, esos pétalos frágiles y sin valor alguno, esos cánticos de amor del más pequeño de los corazones te fascinarán. Sí, esas naderías, o sea, esas nadas, te gustarán y harán sonreír a la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Los santos, que recogerán mis flores deshojadas por amor y las pasarán por tus divinas manos, Jesús. Y luego esa iglesia del cielo, queriendo jugar con su hijito, arrojará también también ella, esas flores que habrán adquirido a tu toque divino un valor infinito. Arrojará esas flores sobre la iglesia sufriente. ¿Quién es la iglesia sufriente? Los del purgatorio. Para apagar sus llamas. Y las arrojará también sobre la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? Nosotros, que estamos todas militando. Para hacerla alcanzar la victoria. La victoria, pero fíjense cómo la victoria no va a venir con cohetes y toda la cosa, con las pequeñeces. El mundo sí vence a la fuerza. El mundo y el demonio siempre vencen a la bravucaneada. El Señor, algunas excepciones en la historia, ha pedido un levantamiento inclusive de defensa armada. Santo Tomás de Aquino habla de las condiciones para una guerra justa, ¿va? Pero cuando uno ve los momentos más críticos, siempre es con los más pequeños que el Señor gana. Siempre es con los más humildes con los que el Señor gana. Siempre es haciendo la diferencia dentro de lo pequeñito. Uno creería oye, ¿qué impacto va a tener en estos tiempos de crisis? Poniéndoles ejemplo de esta señora, este problema que estamos teniendo del COVID y la pandemia y tantas cosas, ¿qué puedo hacer? 5,000 rosarios, ayunos de 40 días, ¿qué puedo hacer? Y el Señor podría decir,
lo primero que puedes hacer es prepárale la leche de chocolate con todo el amor y la ternura a tus hijos. Ahorita que estás barriendo, barre la esquinita que nadie quiere barrer y que siempre dejan sucia. Ahorita que estás preparando la comida, no la hagas al aventón. Pon todo tu amor y tu ternura como si fuera la última comida que fueras a preparar. Estamos en tiempo de Navidad y esta lógica no la entiende el mundo, pero lo que me está preocupando es que los propios católicos no la estamos entendiendo. Entonces aquí propiamente dice Santa Teresita que esta batalla la tenemos en la iglesia completa, y la iglesia completa no somos nosotros nada más. Hay una iglesia triunfante que son los santos, que más que andar poniendo a San Antonio de cabeza para que agarres novio y todo ese tipo de cosas, tendríamos que pedirle a San Antonio que nos ayude en ciertas virtudes que tenía San Antonio. Y evidentemente orar, y más ahora que hay tanto muerto, por las almas del purgatorio, es decir, por los difuntos. Eso es en equipo completo. Y se las arrojará también sobre la iglesia militante para alcanzar la victoria. Y termina diciendo: Jesús mío, te amo, amo a la iglesia, mi madre. Recuerdo que el más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Repito, el más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Si el Señor no se digna a venir, su segunda venida, y esto simplemente es un momento de transición, y lo digo porque pues, para muchos ya estamos en la gran tribulación, ¿no? Y sabemos que la gran tribulación precede a la segunda venida de Jesús. Aunque, déjenme hacer un paréntesis, a veces digo, qué chistoso. Vean, fíjense, todos estos que están diciendo, no estamos en que cuando me preguntan cuándo venir la tribulación, ya estamos en la gran tribulación. Y por ejemplo, son evangelizadores que piden dinero, que andan preocupados por monetizar y dinero por aquí, dinero por allá, yo creo que nada más eran protestantes, porque los protestantes se les viene acabando el mundo cada rato, desde hace mucho, pero el pastor que está diciendo se va a acabar, ya viene Jesús y todo eso, pero venda mi librito. Y fíjense, es que está por lógica, tendremos que pensar, le tenemos que decir pastor o evangelizador católico, predicador católico, como para qué quiere vender su libro, pues si ya va a venir Jesús, o sea, ese dinero que le voy a dar, después lo va a canjear en el cielo por dólares celestiales, ¿o qué onda? Pura manipulación, puro hacer uso del evangelio para causas de beneficio personal. Cuando en realidad los verdaderos líderes, los verdaderos evangelizadores, deben de poner la muestra de simplicidad en el vivir, de desprendimiento, de generosidad, de dar. Vamos, muchos de ustedes posiblemente escucharon este dicho, que uno lo escucha en los lugares más pobres, en ranchitos o pueblitos, ¿verdad? Donde comen dos, comen tres. ¿Cómo le hacían? Pues le echamos más agua a la sopa, a los frijoles y todo eso. Pero es que el ser pobre no significaba que yo tenía permiso para ser tacaño. De lo poquito que tengo, a ver cómo nos arrugamos y toda la cosa, pero tú tienes su platito de comida. Y hoy que ya estamos acá algunos y todo eso, te les digo, hasta tirando comida. En conclusión, el Señor nos pide simplificar. ¿Cómo motivar? Evidentemente a sus comunidades y todo esto, motivando a la simplicidad material, simplicidad emocional y simplicidad espiritual o en la fe. Lo voy a dejar aquí. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues puede
abrir su micrófono y me la hace. Buenas noches. Buenas noches. Cuando dice que volvamos a nuestros principios, a nuestras raíces, está, digamos, que está diciendo prácticamente que veamos los estatutos para los que está formada la asociación a la cual pertenecemos. ¿Es correcto? Sí. Uh-huh. O sea, para ver les digo, para ver, ajá, te escucho. Es decir, como ministerio o como asociación, tienen estatutos. Evidentemente, cuando ustedes van a poder refrescar el CAD propio, porque evidentemente la iglesia es el Papa Francisco habla como un poliedro, ¿eh? La iglesia no quiere uniformidad, quiere unidad. La uniformidad es que todos nos parezcamos. La unidad, puede haber unidad en la diferencia, ¿eh? Entonces, por eso hay carismas que uno se va más por la educación o por no sé, hay muchos carismas, ¿eh? Por los jóvenes, otros más por los adultos y lo que sea. Entonces, ir ahí, evidentemente, vamos a decir, si hay una mesa directiva, por ejemplo, de la asociación y todo eso, yo lo que les diría, vayan a las bases del primer llamado. Por lo tanto, van a tener que ir a las bases ya a nivel de la fe católica. O sea, pero ya es un primer paso ir a las bases de su propio ministerio. El que quiere ir más adentro, pues evidentemente la cosa es ir a las bases de la fe católica, ¿no? Y esa es la parte cuando yo les digo, yo no estoy en contra, que me mandan, oye, esta revelación privada y que está diciendo acá, le digo, mira, yo ahorita ni siquiera tengo tiempo para leer eso. Prefiero estar leyendo Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio de la iglesia, que es lo esencial para ser católico. Si por alguna cosa me muero y no leí la revelación privada de Padrecito tal o de la aparición de la Virgen acá, eso yo me voy a arrepentir, no, porque no es esencial a la fe. Entonces, yo creo que ir a las raíces de la fe católica como tal es fundamental, pero bueno, para ir allá, en el caso de un ministerio, un buen camino para ir a lo esencial es empezar por los estatutos de su ministerio o de su asociación. ¿Hay alguien más? Sí, buenas noches, Cristian. Buenas noches. Sí, algo que sí me estaba reflexionando, ahorita hablabas de los principios, ¿no? La raíz, lo esencial, ¿no? No tan solo a nivel asociación o al movimiento que pertenezcamos, ¿no? Sino también a nivel personal, el ir al primer amor, ¿no? Al primer encuentro, donde yo me encontré, donde Jesús me encontró, partir, ¿no? Porque muchas veces como humanos, como personas o como católicos cristianos, nos olvidamos de ese primer amor, ¿no? Nos olvidamos de esa primera experiencia y de ahí parte, ¿no? Donde viene esta situación que estamos viviendo y nos quedamos solamente con esto, con lo que estamos viviendo, pero nos hemos olvidado de lo que pasó antes, ¿no? De dónde yo me motivé, de dónde yo encontré la fuerza, de dónde yo encontré el amor. Creo que esto nos ayuda al menos en lo personal a reflexionar en mi propia persona, ¿no? ¿A dónde tengo que ir primero yo como persona? Como dices, ¿no? Para motivarme a mí y así a la misma vez motivar a los demás. Y algo muy importante es también, ahorita en todos los medios y recalcabas mucho, ¿no? Muchos evangelizadores católicos, ¿no? Que de renombre o que tienen muchos seguidores. Hay mucha confusión, ¿no? Con todo esto de la vacuna, con todo esto de todo esto. Mucha gente se va por ese lado, ¿no? Y solamente porque el padre fulanito lo dijo, pues yo le creo y yo también estoy de esa manera, pero nos olvidamos, como tú decías, de lo fundamental, de la raíz. Entonces es tiempo, como tú dices, ¿no? De profundizar en la nivel personal y también a nuestras raíces, de dónde venimos y a dónde vamos. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, gracias por tu compartimiento. Esto nos ayuda un poquito a nosotros como liderazgo también, ¿no? El primero empezar con mi propia persona para yo poder ayudar a la otra persona, porque si queremos motivar a los demás, pero si yo estoy desmotivado, pues no va por ahí la cosa, ¿no? Tengo que empezar por mi propia persona para poder ser luz también para los demás. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Hay alguno otro más? Ahorita lo que compartí el hermano, yo estoy repitiendo mucho una
frase que tenía un doctor de la iglesia que yo quiero mucho, que se llama San Juan de Ávila, que él decía que a la iglesia siempre se le beneficia más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. Y desafortunadamente por eso hay que ser cuidadosos también en cuestiones de quién estamos recibiendo la evangelización, porque con mucha probabilidad el evangelizador, sea lo consagrado, sea laico, se le olvida revisar la propia conciencia. Entonces puede estar matando a los demás, que por si pecadores, que por si esto, que por si el otro, y que todo ese tipo de cuestiones, cuando es el primero que no revisa su propia conciencia. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, de hecho, estos que critican sistemáticamente al Papa, digo, supongamos, denle pues, o sea, si el Papa se equivoca, ustedes critican y todo eso, pero quiero ver un video o una charla o algo en donde ustedes se critiquen a sí mismos de todo lo que ustedes hacen mal. O sea, nos hacemos expertos en estar criticando a que si el obispo de Los Ángeles o el de Orange, por ejemplo, por decir aquí en California, si hicieron bien, si no hicieron bien la medida, que todo eso. O sea, nos hacemos expertos en revisar la conciencia ajena, pero estamos olvidando en revisar la conciencia propia, ¿no? Y muchas veces puede ser hasta, creo que mucho puede ser bien intencionado, pero en algunos puede ser malintencionado. Es decir, que te intereses hacerte experto en revisar las conciencias ajenas, porque precisamente tú sabes que la tuya está muy cochina y la quieres tapar de alguna manera con los errores de otros, ¿no? O con los defectos de otros, ¿no? Entonces, es muy importante en estos tiempos simplificarte e ir a lo esencial, e inclusive también a lo esencial, por ejemplo, mencioné cuestiones de matrimonio. O sea, la renovación de los esposos, qué lindo sería que fueran a cuando se conocieron, a cómo comenzó su matrimonio, a cuando se dieron cuenta que estaban embarazados, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones creo que son importantes, ¿verdad? Porque si no, uno está partiendo ya de una intoxicación y uno está discerniendo desde la intoxicación, ¿no? Que le ha venido del mundo, desafortunadamente a veces desde la fe, desde la familia, de lo que sea, y no va por ahí, ¿no? Si no hay nada más, hacemos una oración. A ver, ¿hay alguien más? Última vez, pero si no, para hacer ya una oración final. Bueno, vamos a hacer una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder contemplar, discernir lo que tú pudieras estar pidiendo de cada uno de nosotros en un tiempo donde hay crisis por todos lados, crisis económica, crisis de salud, crisis en la iglesia, crisis en la política, crisis en las familias. Y todas esas crisis vienen porque el ser humano en sí mismo está en crisis. La crisis no es ni buena ni mala, depende de cómo se afronte. Por eso, Señor, te pedimos la gracia de discernir mi propia conciencia para primero tener una recta interpretación de cómo estoy yo. Segundamente, para hacer los cambios necesarios de poder simplificarme en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Tú has demostrado durante todos los años, y eso lo podemos ver en la vida de los santos, que cuando un santo se acercaba cada vez más a ti, en automático se volvió una persona más sencilla, más simple, menos complicada. Danos esa gracia de imitarte, en que eras manso y humilde de corazón. Tú nos lo has dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues Señor, en estos tiempos es lo que queremos aprender de ti. Enséñanos a la buena, o si es necesario, a la mala, a ser mansos y humildes de corazón. Y todo esto te lo pedimos por la intercesión de aquella que sí supo imitarte a ti en esa mansedumbre y humildad. Es decir, nuestra Santísima Madre, que se santificó en lo ordinario,
que la misma Sagrada Escritura nos dice que hasta las cosas que no entendía las meditaba en silencio en su corazón. Porque una persona que no se complicaba porque vivía en el presente, porque se entregaba en cada acto por más sencillo que fuera el que hiciera. Y a ella le pedimos su intercesión diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les agradezco